Grabación del libro Altruismo, Bases biológicas, psicológicas y sociales. Escrito por la presente autora Albanidia Rivera y el doctor Rubén Ardila, que es de Colombia y está ubicado en la Universidad Santo Tomás. Del libro Altruismo. Capítulo 3. Altruismo y aprendizaje. Gran parte de la conducta humana es aprendida con base en una serie de procesos que han sido investigados durante décadas. Los contenidos de dicho aprendizaje son culturalmente diseñados y varían según el marco de referencia dentro del cual vive la persona y dentro del cual pasó primera infancia. El estudio del aprendizaje ha alcanzado un alto grado de desarrollo debido a su importancia para su explicación comprensiva del comportamiento tanto humano como no humano. Se ha observado que mientras más evolucionada es una especie, más importante es el papel que ocupa el aprendizaje, considerando que la evolución no es lineal y que los procesos de complejización son bastante diferentes. Pero en términos generales se ha encontrado una correlación positiva entre la posición filogenética de un organismo y la modificabilidad de su comportamiento con base en la experiencia, que es lo que llamamos aprendizaje. ¿Se aprende el altruismo? ¿Aprendemos acaso las respuestas prosociales lo mismo que las respuestas antisociales? ¿Se posee una plasticidad tal del comportamiento que podemos moldear a un ser humano en cualquier dirección que queramos? Para estas preguntas existen muchas respuestas basadas en diferentes enfoques teóricos. La psicología ha aceptado durante varias décadas una teoría hedonista del ser humano según la cual nos comportamos con el fin de reducir impulsos como el hambre y la sed y de evitar el dolor. Esta aseveración es también en el presente sostenida por Harari. En este marco de referencia, el altruismo no puede ser más que simple conveniencia y a la larga ser una especie de egoísmo del individuo o del grupo. Vemos que una madre se sacrifica por su descendencia, un líder por su pueblo. En la teoría hedonista que ha predominado en la psicología contemporánea, esto se explica como motivos egoístas. La madre está pensando en su propio beneficio a largo plazo y el líder político lo único que busca es reconocimiento personal y gloria. El lugar del aprendizaje en la conducta humana. Sobre el caso específico de la especie humana, aprendemos pautas de conducta, actitudes y valores. Las predisposiciones genéticas deben actualizarse por medio de un ambiente adecuado, como saben muy bien los genetistas. Aprendizaje no implica enseñanza de pautas de comportamiento como valores y prejuicios. Estos se adquieren sin que haya enseñanza explícita. La imitación, la observación y otros procesos similares dan cuenta de buena parte de dicho aprendizaje. Según Ardila, muchas de las estructuras del comportamiento se forman durante la primera infancia, por lo que ha denominado aprendizaje temprano. Esto no quiere decir que sea imposible modificar el comportamiento cuando ya ha pasado la primera infancia, ni que el niño o la niña al nacer sea una tabula rasa, como afirmaron los ambientalistas extremos. Quiere decir que existen periodos de máxima sensibilidad durante la infancia y que el aprendizaje adquirido en esa época es más duradero y permanente. En el presente, el enfoque teórico del aprendizaje no es solo ambientalista o genetista, sino interaccionista. La psicología del aprendizaje es una de las áreas de la psicología más desarrollada contemporáneamente, en la cual existen múltiples investigaciones y aplicaciones y en la cual las explicaciones teóricas y los modelos matemáticos han alcanzado un nivel de alto refinamiento. Se ha hablado de varios tipos de aprendizaje, considerando que este no es unitario, sino que varía posiblemente en niveles de complejidad o simplemente como resultado de procedimientos experimentales.
Existen grandes discusiones teóricas a este respecto. Sin embargo, la mayor parte de los investigadores distinguen entre condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje verbal. En el primero entra en juego la asociación por contigüidad, en el segundo la influencia de las consecuencias del comportamiento, especialmente la ley de causa y efecto, y en el tercero procesos mediadores y en general procesos cognitivos. Se han hecho esfuerzos por reducir unos tipos de aprendizajes a otros, como el condicionamiento clásico a operante, y de reducir también el aprendizaje verbal a condicionamiento operante. Se ha demostrado que las emociones y las respuestas viscerales están mediadas por el condicionamiento clásico, y mucho del comportamiento humano tampoco se basa en procesos cognitivos conscientes. Nosotros no pensamos en detalle todo lo que vamos a hacer, por ejemplo, levantarnos por la mañana, bañarnos, vestirnos, comer. Muchas conductas se convierten en hábitos. La secuencia de explicación en el condicionamiento operante comienza con un estímulo específico que se asocia con una respuesta. No desencadena la respuesta, sino que ésta es emitida por el organismo en forma autónoma o inconsciente. Luego viene la consecuencia positiva o negativa que aumenta o disminuye la probabilidad de repetición de dicha respuesta. En el modelo de Rubén Ardila llamado síntesis experimental de comportamiento, el mismo es función de estímulo del organismo, de condiciones temporales, del ambiente y de las consecuencias del comportamiento, de la historia previa del refuerzo y de una serie de parámetros psicológicos internos. Ardila sintetiza el proceso diciendo que tales elementos interactúan de manera múltiple para determinar la conducta en un momento dado. Los factores no se suman ni se multiplican, sino que se pueden combinar en formas diversas. Seguramente el comportamiento es función del estímulo del organismo, de factores temporales, del ambiente, de las consecuencias de la acción, de la historia previa del organismo y de factores psicológicos internos. En unos momentos, algunos de estos factores tienen más importancia que los otros. Esta fórmula de la síntesis experimental del comportamiento expuesta por Rubén Ardila es mucho más amplia y comprensiva que las fórmulas previamente propuestas por otros psicólogos. El refuerzo lleva a que aumente la probabilidad de repetición de una operación u operante. Los refuerzos se han estudiado de forma detallada y han dado origen a una refinada ingeniería del comportamiento. Existen refuerzos físicos, sociales y autorrefuerzos. Para los seres humanos son de gran importancia los refuerzos sociales y también los autorrefuerzos. Algunos teóricos han considerado que el autorrefuerzo puede explicar en parte la conducta altruista, pero parece ser una explicación incompleta. El estudio del aprendizaje con su alto nivel de desarrollo, su cúmulo de datos y sus refinadas teorías pueden dar explicaciones de comportamientos de alta complejidad como son los comportamientos prosociales. Conductas prosociales. Veamos, si los seres humanos buscan evitar el dolor y el malestar, según la teoría hedonista del comportamiento, el altruismo no puede ser más que un epifenómeno. Los seres humanos al nacer son moralmente neutrales, ni buenos ni malos, ni egoístas ni altruistas. Entonces, ese aprendizaje de la primera infancia puede explicar el que unas personas se tornen cooperadoras y otras competitivas, el que unos piensen solo en su bienestar a corto plazo, mientras que otros piensen en el bienestar del grupo. Los ambientes sociales inadecuados, las relaciones de producción y otras harían que las personas se tornaran destructoras y egoístas. La concepción del ser humano como malo desde el momento de nacer va desde Maquiavelo a Freud, pasando por Hobbes. En el caso específico de Freud,
Este se centró en el estudio de aquellas cualidades animales que poseemos desde el nacimiento y que deben ser controladas por la sociedad, incluso en contra de nuestra voluntad. De ahí la expresión de, entre paréntesis, la civilización y sus descontentos. En un modelo de persona mala como el de Maquiavelo y el de Freud, el altruismo no tiene lugar alguno. En el proceso de aprendizaje, partiendo del modelo de la persona neutral, ni buena ni mala, se considera que el comportamiento altruista es aprendido y debe ser reforzado para que se repita. Lo que se da es gratuito en el sentido de que al ejecutar el acto altruista no se espera recompensa. La única recompensa es la ejecución misma del acto. El refuerzo consideraría interpretar que se está produciendo un sentimiento de satisfacción y de bienestar con la otra persona. Ardila concluye que el altruismo es aprendido, tiene valor para la sobrevivencia y se ha retenido en la evolución cultural en forma selectiva. Se evidencia que millones de personas ejecutan todos los días comportamientos prosociales en los hospitales, en las escuelas, en el hogar, en la calle. En la guerra se encuentra, por ejemplo, que un hombre hace frente a la muerte para salvar a un compañero. Este equivalente moral de la guerra del que habla William James disminuye en tiempos de paz. El comportamiento altruista de empatía, simpatía, compasión, benevolencia y compañerismo cambia según una serie de elementos circunstanciales. Esto lo veremos cuando discutamos el tema determinantes situacionales de la conducta altruista. Investigaciones sobre altruismo. Los trabajos sobre altruismo comenzaron a mediados de la década del 60 y llegan hasta el presente, aunque no con volúmenes sorprendentes. El problema ha interesado a los científicos y pensadores desde mucho tiempo atrás. Ward, a finales del siglo XIX, se refirió a la paradoja altruista, diciendo que era inexplicable que una persona ejecutara un acto que beneficiara al recipiendario y no produjera beneficio alguno al que lo ejecuta. Las bases biológicas del altruismo fueron estudiadas por Haldane, Wright y más recientemente en el 2002 por Wilson. El problema fundamental de este enfoque es explicar la forma como los principios de la selección natural pueden aplicarse al comportamiento altruista. Como vimos antes, la explicación es bastante satisfactoria para el caso de los insectos sociales, pero no para los vertebrados y mucho menos para el ser humano. Campbell usó el término altruismo en su trabajo para el Nebraska Symposium on Motivation. Varios estudios los llevaron a cabo Goldner sobre normas de reciprocidad, Aaron Freed sobre simpatía en la niñez y la Taney Darley sobre la no participación de los observadores en situaciones de crisis. La primera revisión sobre el área indicó que la psicología se había centrado claramente en el estudio de las conductas antisociales y no de las prosociales. Krebs encontró varios miles de trabajos sobre el tema de la agresión y solo unos pocos sobre el tema de altruismo. Aunque en las décadas recientes la situación ha cambiado, no puede negarse que se sigue haciendo mucho más énfasis en las conductas antisociales que en las prosociales. El libro de Macaulay Berkowitz, titulado Altruism and Helping Behavior, le dio una base académica al área. Algo similar sucedió con el número especial del Journal of Social Issues, dedicado a formas positivas de la conducta social. Actualmente la investigación se ha centrado en los factores situacionales que determinan que se lleve a cabo el acto altruista, en los estados internos del recipiendario y en su influencia sobre el comportamiento altruista, en las normas sociales que determinan la conducta prosocial y en los factores cognitivos que entran en el proceso. Como vemos, en este resumen se incluyen investigaciones estadounidenses, pero sabemos que se han realizado varios en el contexto latinoamericano. Aprendizaje temprano. El área del altruismo es una en la cual se pueden estudiar las diferencias
entre factores genéticos y aprendidos y observar el lugar que la cultura tiene en una explicación del comportamiento humano. Aunque puedan existir bases genéticas para el altruismo, en el caso del ser humano, también hay una parte de la varianza de este comportamiento que se explica por un gran peso de la evolución cultural. En el concepto de aptitud inclusiva, los animales tienden a maximizar la proporción de sus propios genes que se transmiten a las siguientes generaciones. Uno de los primeros grupos humanos que aparece en la historia, la banda de cazadores, debió cooperar con el fin de lograr sus metas y también repartir la comida que conseguía con el esfuerzo en común. Por lo tanto, desde el comienzo aparece el fenómeno de la distribución y de la reciprocidad. Las sociedades primitivas poseen cooperación, presentan comportamientos altruistas y tienen instituciones que llevan a la sobrevivencia. El comportamiento autodestructivo que ejecuta una persona para beneficiar a otros ha sido muy difícil de explicar partiendo de la teoría hedonista del ser humano, según la cual este comportamiento aumenta la aptitud evolutiva genética de otras personas a expensas de la aptitud genética de quien lo ejecuta. La persona altruista reduce su capacidad para sobrevivir, disminuye su capacidad de reproducción o ambas cosas. En los grupos humanos primitivos existen normas de reciprocidad. Por ejemplo, se dan regalos que se reciprocan. Dar algo crea la obligación de dar otra cosa a cambio. Esta conducta de dar es un acto social y se convierte en una tradición cultural que se transmite por los procesos de socialización. Y aunque existen muy pocos estudios transculturales sobre el altruismo, es importante analizar las funciones que cumple en distintas culturas. Un modelo de aprendizaje cultural del altruismo considera que la simpatía y el altruismo están determinadas socialmente y su base se encuentra en la primera infancia. Los infantes se apegan a sus madres y aunque los pequeños no muestran comportamiento altruista, es claro que este apego temprano puede ser la fuente del interés de los infantes por otras personas. Brazelton y sus colaboradores han encontrado que los infantes que tienen un apego positivo a sus madres a los 12 meses de vida reaccionan a los 21 meses positivamente hacia los otros adultos, es decir, se acercan a ellos, juegan con ellos y les sonríen. En cambio, niños y niñas con problemas de apego a los 12 meses evitan a los otros adultos cuando tienen la edad de 21 meses. En el jardín de infantes, los niños y niñas que emiten conductas prosociales son aquellos cuyos padres y madres fueron cálidos, le dieron apoyo, afecto y alentaron su independencia. Musen y sus colaboradores dijeron que sus progenitores sostuvieron con claridad y fuerza sus propias posiciones y al mismo tiempo respetaron las opiniones de sus infantes. Estos niños y niñas mantienen más tarde tales conductas altruistas y son socialmente responsables. Según Feshbach y Rowe, la empatía parece aumentar marcadamente entre los 5 y 8 años de vida. Esto es un reflejo de que este es el periodo de máxima sensibilidad para el desarrollo de la empatía. Además, estos autores han encontrado que la niñez de 6 a 7 años que obtienen altos puntajes de empatía también los obtienen en generosidad y en cambio obtienen puntajes bajos en agresión y hostilidad. Otro autor, Stubbs, señala que es posible dar entrenamiento en conductas altruistas por medio de juego de roles. En su estudio de trabajo con la niñez del jardín de infantes, se encontró que el entrenamiento en juego de roles llevaba a estos niños y niñas a ser más altruistas, a compartir sus cosas y a ayudar a los demás en situaciones de crisis. También encontró que estos cambios de comportamiento eran duraderos, al menos durante ciertos periodos de tiempo. Para niños con edades superiores a 8 años, Rosenhan y White diseñaron un entrenamiento similar por medio de modelos y encontraron que los participantes tendían a imitar la conducta generosa del modelo adulto,
pero no tanto su lenguaje. Si el adulto hablaba de hacer actos generosos, pero no los ejecutaba, el niño y la niña hacían lo mismo, hablar de ser generosos, pero sin serlo en realidad. En este caso, como en muchos otros, la comunicación no verbal tenía un papel de importancia y el aprendizaje por medio de modelos mostró tener efectos significativos. Desde un punto de vista longitudinal, se encontró que en estudios con la niñez de 11 y 12 años presentaban comportamientos altruistas, tenían más confianza en sí mismos que quienes no los presentaban. Estaban más satisfechos con sus compañeritos, eran más seguros de su popularidad, tenían cualidades de líderes y eran bastante independientes. Los estudios mencionados tienden a demostrar el papel que juega el aprendizaje temprano sobre el desarrollo del altruismo. Indican la importancia de las relaciones entre progenitores y su prole, el ambiente general del hogar y la acción de los modelos. Este papel del aprendizaje en el altruismo puede llevar a que se hagan planes de entrenamientos en conductas prosociales en la niñez, lo mismo que a tener un punto de vista más positivo acerca de este comportamiento. En nuestra sociedad y sistema educativo nos enseñan a fomentar conductas opuestas como la competencia, la hostilidad y la agresión. Estos comportamientos ponen énfasis en aspectos negativos que producen éxito en el mundo competitivo en que vivimos. No obstante, no se trata de que la naturaleza humana sea competitiva, hostil y agresiva. Se trata del aprendizaje, especialmente del aprendizaje durante la primera infancia, que ha producido tales conductas. Con énfasis en aprendizaje podemos cambiar la forma de actuar las personas de antisocial a sentido prosocial. El ser humano al nacer no es bueno ni malo. Tenemos una serie de tendencias a comportarnos que son genéticas, que explican muy poca parte de nuestro comportamiento. En conclusión, consideramos que el aprendizaje es muy importante dentro de un contexto cultural con ciertos valores. Al cambiar dicho aprendizaje, se puede cambiar al ser humano para que éste, en lugar de ser más egoísta, con comportamientos antisociales, se pueda convertir en un ser humano con comportamientos prosociales y más altruista. La decisión la tenemos en nuestras manos. Capítulo 4. Estados internos del recipiendario y su influencia sobre el comportamiento altruista. Investigaciones recientes han ofrecido evidencia sobre la relación que existe entre los estados intrapsíquicos de la persona benefactora y su comportamiento altruista. Entre los estados internos que se han investigado están aquellos relacionados con experiencias positivas o negativas de la persona benefactora, a los cuales Eisen y Levin han llamado aura de buena voluntad, estados de simpatía y empatía, sentimiento de culpa, sentido de inequidad y sentido de autopreocupación. A continuación analizaremos la evidencia existente con respecto a cada uno de estos aspectos y señalaremos aquellas áreas que necesitan mayor clarificación por medio de investigaciones futuras. Aura de buena voluntad. Algunos investigadores han tratado de relacionar estados anímicos de bienestar o malestar de la persona benefactora con actos prosociales. La idea fundamental de tales investigaciones es que se desarrolla una especie de predisposición para efectuar actos benéficos en aquellas personas que han tenido una experiencia grata, que en consecuencia les ha hecho sentir bien, es decir, se han sentido reforzados. Tal parece que cuando las personas se sienten bien, contentas o alegres, desean hacer partícipes de su bienestar a otras personas y de ahí que estén más dispuestas a efectuar actos prosociales. Las investigaciones realizadas tienden a demostrar que las personas que han disfrutado de alguna experiencia agradable que les proporciona bienestar responden positivamente si en ese momento se les requiere algún favor
más frecuentemente que aquellas personas que no han tenido tales experiencias. Eisen y Levin le han llamado a este fenómeno áurea de buena voluntad. Por el contrario, también se ha demostrado que cuando las personas han experimentado algún acontecimiento negativo, tienden a reducir considerablemente su disposición de ayudar a otros. Estos estados emocionales temporales pueden inducir a una persona a realizar actos positivos o negativos. Por ejemplo, un padre irritado puede castigar a su hijo o hija por un acto específico que en otras ocasiones, cuando el padre se siente bien o contento, pasaría desapercibido. Berkowitz y Connor investigaron la relación de los participantes que se les dio una tarea para realizar. Al finalizar, a una tercera parte de los sujetos se les ofreció información indicándoles que habían realizado su tarea exitosamente, mientras que a otra tercera parte se les indicó que habían fracasado. Luego a los participantes fueron ubicados en una relación donde asumían roles de trabajadores o de supervisores. Los supervisores iban a ser evaluados respecto a una tarea de construir cajas y el criterio de evaluación sería el número de cajas construidas por los participantes. Los resultados revelaron que los trabajadores que habían sido evaluados positivamente en la tarea anterior cooperaron más con los supervisores que los que recibieron información negativa o no recibieron información alguna. Estos resultados fueron interpretados por los autores como el efecto de haber creado un aura de buena voluntad en los participantes que se reflejaba en una disposición a ayudar a otros. Otras hipótesis investigadas fueron que si una persona se siente bien en un momento determinado, podría asumir un compromiso de realizar actos benévolos en el futuro cercano. Algunos investigadores se preguntaron si las personas cumplirían su promesa luego de que se disipara su estado anímico positivo. Kasdan y Brain investigaron el efecto de decirle a personas si eran muy competentes para realizar una tarea que estaba no relacionada con la capacidad para donar sangre. Independientemente de la pertinencia de la tarea, con el proceso de donar sangre, las personas a quienes se les indicó que eran competentes se ofrecieron voluntariamente con más frecuencia para donar sangre que a los que se les indicó que no eran competentes. Estos resultados también fueron interpretados como evidencia de la creación del aura de buena voluntad. La evaluación de competencia o no competencia, independientemente de su habilidad para donar sangre, fue lo que produjo el acto prosocial. No obstante, menos personas de las que se ofrecieron a donar sangre cumplieron su promesa, lo cual es un indicio de que cuando se disipa el aura de buena voluntad, disminuye el comportamiento prosocial. Inversamente se piensa que el fracaso debe causar un estado de malestar en las personas que fracasan y sería razonable esperar una disminución en la probabilidad de que ofrezcan su ayuda a otras personas. Sin embargo, los grupos que recibieron información acerca de su fracaso no difirieron en su ayuda a las personas de otros grupos. Pudiera ser que el fracaso de participantes les lleva a realizar actos prosociales para mejorar ante los investigadores su imagen de fracasado. Underwood y sus colaboradores intentaron crear estados de ánimo asociados con el éxito y el fracaso con la niñez de segundo y tercer grado, a los cuales se les pidió que participaran en una prueba con un equipo auditivo. A los niños y niñas participantes se les pagaron 25 centavos por 3,5 minutos de tiempo. Luego de haber escuchado con audífonos durante el tiempo requerido, se asignaron a los participantes a 3 condiciones distintas. Las instrucciones le pedían que se sentaran calladamente 30 segundos, durante los cuales deberían, número 1, pensar en una situación agradable, número 2, pensar en una situación triste, o 3, contar despacio.
Luego se les dijo a todos que podrían donar parte del dinero que se les había pagado depositándolo en una alcancía que decía dinero para otros niños y niñas. Seguidamente, el investigador dejó solos a los niños durante 90 segundos. Los resultados indican que los participantes en la condición de estado de ánimo positivo, pensar en una experiencia agradable, hicieron el mayor número de donaciones, mientras que los participantes de la condición de experiencias tristes hicieron el menor número de donaciones. En otro intento de demostrar el efecto del aura de buena voluntad sobre el comportamiento prosocial, Eisen y Levin llevaron a cabo 2 investigaciones de campo. La primera encaminada a establecer una relación entre el hecho de recibir galletas como obsequio y los subsiguientes actos de bondad. Un colaborador entró a la librería de una universidad y repartió galletas a algunos de los presentes. Unos minutos más tarde, se les preguntó a los estudiantes que recibieron galletas y a los que no las recibieron si podían participar en una investigación que podría producir bien o mal a otras personas. Los resultados llevaron a la conclusión de que el aura de buena voluntad aumenta la probabilidad de que las personas emitan el comportamiento prosocial y disminuye la probabilidad de que se incurra en actos negativos. Estos estudios han contribuido a aclarar o a determinar uno de los posibles factores que inducen a las personas a efectuar actos prosociales. No obstante, ninguno de ellos constituye una prueba directa de que el hecho de sentirse bien sea la causa de la conducta prosocial. Decimos esto porque en ninguno de los estudios se tomaron medidas directas del estado de ánimo de los participantes. Se asume que dar información sobre el éxito obtenido en una tarea, dar galletitas a algunas personas o hacer que los sujetos encuentren una moneda produce en los participantes un estado anímico positivo de bienestar. A pesar de todo, dicha suposición se queda sin verificación empírica directa. Consideramos que para poder concluir sin duda alguna que las condiciones que crean un aura de buena voluntad y que ésta a su vez lleva a la conducta prosocial, es necesario medir directamente el estado anímico de los participantes. La autora Albanida Rivera replicó el experimento de Eisen y Levin con ciertas modificaciones y obtuvo medidas directas del estado anímico de los participantes. Los resultados indicaron que no hubo diferencias entre los grupos con respecto al estado que describían en la lista de adjetivos disposicionales, Mood Adjective Checklist. Esto sugiere la conveniencia de medir sentimientos con el fin de esclarecer cuáles son las variables intermediarias que producen o no conductas prosociales. Estados de simpatía y empatía. 2 estados intrapsíquicos que han sido relacionados con la conducta prosocial han sido los estados de simpatía y empatía de las y los benefactores. La simpatía se refiere a la disposición de aliviar el malestar experimentado por otras personas, mientras que la empatía se refiere al comportamiento vicario en relación con los estados emocionales de otras personas. Aaron Fried propuso que para una persona pudiera experimentar simpatía, era necesario que antes experimentara empatía. Aaron Fried explica que cuando una persona experimenta empatía por otra persona que se encuentra en un estado de abatimiento, lo que ocurre en realidad es que la persona está experimentando vicariamente el estado de abatimiento o malestar de la persona que sufre. De manera que para reducir o aliviar su propio dolor y malestar, la persona benefactora deberá incurrir en algún acto prosocial que trate de aliviarle el estado de sufrimiento a la otra persona. Según la hipótesis de Aaron Fried, una persona benefactora puede compartir vicariamente la experiencia de alivio o júbilo del recipiendario, lo que le sirve de refuerzo emocional positivo y de esta manera su conducta prosocial volverá a repetirse. Según las palabras de Aaron Fried, dar alegría es experimentarla. De no ser así, la empatía no producirá
automáticamente actos prosociales. Asimismo, Aaron Fried dice que la persona tiene primeramente que aprender qué clases de respuestas reducirán la incomodidad, el dolor o el abatimiento de los demás. Estos autores intentan desarrollar por medio del aprendizaje estados de empatía en niños y niñas de 7 y 8 años de edad y simultáneamente trataron de que aprendieran la conducta prosocial adecuada a dicha situación para que pusieran fin al dolor. Los autores concluyeron que el entrenamiento inicial, unido a las señales o claves ofrecidas por la persona que sufre el abatimiento, son factores necesarios para que se establezca un patrón de respuesta de simpatía. Debe notarse que en esta investigación tampoco se tomaron medidas directas de las variables que se supone que intervienen en la conducta prosocial, por lo cual no se puede concluir si las conductas prosociales de los niños y niñas que estaban en la investigación eran mediatizadas por la imitación o verdadera empatía. Estado interno de culpabilidad y restitución. La literatura que trata sobre la conducta benéfica en los seres humanos ha investigado incidentes donde se observa que dicho comportamiento ha ocurrido luego de que el benefactor o benefactora ha incurrido en algún tipo de transgresión o ha causado algún daño. Bajo estas condiciones, los incidentes de conducta prosocial han sido interpretados como el resultado del sentimiento de culpa que experimenta la persona, benefactor o benefactora. Se argumenta que la transgresión lleva a cabo algún acto de restitución, interpretado como un acto prosocial, para aliviar la culpa que siente esa persona por el daño ocasionado. La conducta restitutoria se considera un acto prosocial si no existe evidencia de que se desea obtener una recompensa futura o si no hay un motivo manifiesto de evitar algún castigo. En el marco teórico del psicoanálisis, se asume que una persona puede inculparse a sí misma a causa de sus valores internos de conducta. A su vez, esta autoinculpación produciría un estado anímico incómodo que la persona desea aliviar, de tal suerte que la persona tratará de escapar de dicho estado mediante la ejecución de un acto benévolo o prosocial. Wallace y Sadala, en su investigación y como parte de su procedimiento, le prohibieron a un grupo de participantes tocar un material valioso que estaba sobre una mesa. Luego de hacerle las advertencias pertinentes, les indujeron a transgredir dicha prohibición, provocando que cuando estos fueran a sentarse a la mesa tropezaran con ésta y desparramaran todo el material que estaba sobre ella. El investigador, al regresar, manifestaba su irritación por lo ocurrido. Daba por terminada la tarea, pero antes de que los participantes abandonaran el lugar, les inquiría sobre su disposición de ofrecerse voluntariamente a participar más adelante. Las personas sometidas a la condición de culpabilidad se ofrecieron a participar más frecuentemente que los que no fueron sometidos a tal experiencia. Similarmente, Brock y Becker indujeron a un grupo de personas a producirle un daño pequeño o un daño grande a una valiosa máquina que se encontraba en un salón. Se les instruyó que operaran una manivela. Cuando esto ocurría, comenzaba a salir un poco de humo de la máquina. A esto se le llamó condición de daño pequeño. O salía una gran cantidad de humo acompañado de un fuerte estallido y esta condición fue denominada de daño grande. Nuevamente el investigador manifestaba estar molesto por lo ocurrido, daba la tarea por terminada e inquiría a los participantes sobre su disposición de participar en otra ocasión. Los resultados producidos fueron similares a los de Wallace y Sadala y los participantes de la condición de daño grande se ofrecieron más frecuentemente que los de la condición de daño pequeño.
Los autores de esta investigación interpretaron los resultados como causados por un sentimiento de culpa experimentado por los participantes, estableciendo que a mayor sentimiento de culpa existe mayor comportamiento prosocial. Sin embargo, a nuestro parecer, que tales interpretaciones no se desprenden claramente de los resultados obtenidos. En primer lugar, debe señalarse que consideramos que para que las personas sientan culpa, debe asumirse que ellos creen que el daño fue intencional y de carácter voluntario. En dicha investigación tampoco se tomaron medidas de las percepciones de las personas participantes acerca de si ellos creían que lo acaecido fue puramente accidental o si creían que ellos fueron directamente responsables. Si se hubieran tomado dichas medidas, nosotros hipotetizamos que las participantes habrían indicado que los incidentes fueron accidentales. En segundo lugar, nos parece sumamente importante que para poder concluir con cierto grado de certeza que el sentimiento de culpa es la variable que causa dicho comportamiento, deben tomarse medidas de tal variable, lo cual tampoco se realizó. Finalmente, creemos que los investigadores ampliaron demasiado el concepto de acto prosocial para incluir que el hecho de que los participantes se ofrezcan a participar en un evento futuro constituye un acto prosocial. ¿Será un acto prosocial? De todos modos, aunque así fuera, existe una explicación alternativa a estos resultados que se desprende de una aseveración hecha por Mencken, quien afirmó que la conciencia es una voz interna que indica al individuo que alguien lo está observando. Si una persona lleva a cabo algún acto que proyecte alguna duda sobre su naturaleza bondadosa o bien intencionada, es lógico pensar que esa persona puede llevar a cabo un acto prosocial para demostrar que él es una persona de por lo menos buenas intenciones. De ahí que una interpretación alternativa de los resultados descritos pudiera ser que los participantes querían mostrar que no eran la clase de personas que ocasionaban daños voluntariamente, o por lo menos deseaban borrar la imagen de que eran personas descuidadas. Probablemente no tenían ninguna duda de que el incidente había ocurrido accidentalmente y querían manifestar sus buenas intenciones y por ello accedieron a la petición que se les hiciera. En otra investigación, Konechny intentó medir el efecto del sentimiento de culpa y de simpatía en la restitución según se manifestara en actos prosociales. En una condición que creó, denominada restitución, el investigador caminaba detrás de un transeúnte y al momento de pasarle, le rozaba con el cartapacio dejando caer unas tarjetas. Luego le pedía que por favor no pisara las tarjetas. En otra condición denominada de culpabilidad generalizada, un colaborador salía corriendo hacia el transeúnte y dejaba caer unos libros que llevaba. Antes de que la persona se aprestara a ayudarlo, el colaborador los recogía y decía: «Estos libros no son míos y usted tenía que estropearlos». Al analizar los resultados, se encontró que los participantes de las condiciones de culpabilidad y restitución proporcionaron ayuda más frecuentemente que los demás. Una vez más, es difícil saber si Konechny produjo realmente los sentimientos de culpa y simpatía, toda vez que no se tomaron medidas de estos sentimientos en los participantes. La autora Alba Nidia Rivera Ramos y colaboradores, en un trabajo presentado en la convención de la American Psychological Association, repitieron una investigación efectuada por Friedman, Wallington y Bless. En la investigación de Friedman y colaboradores, se indujo a los participantes a decir una mentira respecto a una prueba que ellos se aprestaban a tomar. Los resultados de dicha investigación demostraron que los participantes que mintieron ejecutaron más frecuentemente actos prosociales que los que no mintieron. Observamos
que los participantes que realizaron el acto prosocial accedieron a una petición que les hiciera el mismo investigador. En esta investigación tampoco se tomaron medidas de culpabilidad. En la investigación realizada por Rivera y colaboradores se cambió la situación de manera que la persona que pidiera el favor no fuera el mismo investigador al que los participantes le habían mentido. Así pues, oportunamente se introdujo a un colaborador que supuestamente estaba ajeno de lo que había acontecido anteriormente. Este colaborador fue quien oportunamente pediría el favor correspondiente. Además de tomar esta precaución, se hicieron medidas directas del sentimiento de culpa que supuestamente debían sentir los participantes. Estas medidas se obtuvieron utilizando la lista de adjetivos disposicionales. Los resultados revelaron que cuando el mismo investigador pidió el favor subsiguientemente, las personas accedieron con más frecuencia a su petición que cuando era otra persona desconocida, supuestamente ajena a los acontecimientos, la que les pidiera el favor. Estos resultados pueden interpretarse como indicadores de que los participantes que accedieron a la petición del mismo investigador cuando éste les pidió el favor fuera una estrategia utilizada por ellos para crear una imagen positiva ante él y erradicar cualquier imagen negativa. Otro resultado interesante fue que en las medidas de sentimientos de culpa no hubo diferencias significativas tanto entre las personas que fueron inducidas a mentir y los que no fueron inducidos. A la luz de estos resultados no puede concluirse que la culpabilidad sea la única variable que introduce a los participantes a efectuar estos actos prosociales. Más adelante en el tiempo, Silverman, Rivera y Tedeschi obtuvieron resultados similares que confirman esta aseveración. Como conclusión, recomendamos que se hagan unas definiciones operacionales más precisas de lo que constituye sentimiento de culpa y un sentimiento de restitución y que las mismas puedan ser examinadas como posibles antecedentes a estos actos prosociales.